Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a entrar a discutir, vamos a tratar de analizar cuál puede ser o cuáles van a ser los temas de la agenda del Congreso hoy que inicia ya el último año de la actual legislatura, y para discutir sobre este tema me acompañan, me da mucho gusto que esté con nosotros la diputada del Partido Verde, Ruth Zabaleta. Ruth, como siempre. No, el gusto es mío. Nada más usted la conoce, es articulista de Excelsior, amiga de este programa. No, muchas gracias, José, buen día. Muchas gracias de verdad, Ruth. Y está, también lo conoce, ya ha estado con nosotros, el diputado Fernando Zárate del PRD. Pepe, Ruth, un placer estar aquí para platicar sobre el último año legislativo. Un placer que estén los dos con nosotros. Y bueno, pues como decíamos en la introducción, han sido un año, más bien una legislatura muy intensa en estos 2 primeros años, Ruth. Pero entramos ya al último, que va a ser vísperas de las elecciones de 2015, las elecciones intermedias, y la primera pregunta es si vamos a tener, digamos, un Congreso este último año con la misma intensidad, y cuáles pueden ser los temas intensos, cuáles pueden ser los temas trascendentes desde tu punto de vista. Bueno, desde mi punto de vista creo que tenemos varios pendientes todavía de las reformas estructurales. Si bien es cierto, el presidente Enrique Peña Nieto y en general el Congreso de la Unión ha tenido un reconocimiento internacional por las reformas estructurales, estas 11 que mencionabas, también es cierto que no pueden concretarse o no pueden aterrizarse ya en la ejecución si no tienen sus leyes secundarias o reglamentarias. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cuestión de energía, nos hace falta, como tú bien lo decías, legislar sobre la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Reguladora de Energía, que es el Consejo de Administración de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, el Fondo Mexicano del Petróleo para Estabilización y el Desarrollo. Eso con respecto a energía, de lo que tiene que ser operativo, pero por ejemplo en energía también tenemos los problemas que nos comprometimos a legislar respecto al paquete verde. Esta agenda llamada verde precisamente se llama así porque tiene que ser complementaria a mayores sanciones en algunas leyes para poder garantizar, por ejemplo, si en el uso del fracking, el agua, ¿no? Castigar si no se está haciendo adecuado uso del agua. En el caso de nosotros, en el Verde Ecologista, discutimos incluso que se aterrizaran algunas cosas que ya se han aprobado y que no han sido parte de estas reformas estructurales, pero tienen que ver ahora con ellas. Por ejemplo, el asunto del derecho al agua como un derecho humano, garantizar que toda la gente tenga pues agua potable, tiene que ver con discutir el presupuesto, que ese es el otro gran paquete. O sea, si bien es cierto, ya hicimos reformas estructurales, ahora nos falta homologar el recurso económico, o sea, hacerlo paralelo en el presupuesto, que eso no es nada fácil. Hay que discutir la cuestión de los ingresos y los egresos. En este caso el presupuesto tiene que ir acorde con estas grandes reformas, y me reservaría otras cosas que están pendientes. Pero está claro, reformas sin presupuesto son buenos deseos. Fernando, ¿ustedes comparten esta agenda? Es decir, la parte de la agenda ambiental y la parte de energía, para terminar de aterrizar, digamos, las reformas estructurales, ¿o hay otros pendientes? Estoy pensando en corrupción, que ahorita me voy a meter. Por supuesto que nosotros compartimos gran parte de la agenda que tiene el Verde Ecologista, específicamente en lo que es ambiental. Siempre fue un proyecto de izquierda. ¿Pero como prioridad? Yo creo que sí. Yo creo que es importantísimo que como prioridad la izquierda ratifique su compromiso con lo ambiental. Y esto implica, por supuesto, que ha sido una de las propuestas más importantes del Verde, pero también es una agenda de la izquierda que la izquierda no la puede perder nomás así. Y además debe ser progresista, innovadora, y entrarle a discutir y aportar también con el Verde Ecologista. Aquí nosotros no debemos ni podemos desechar propuestas de ningún partido, al contrario, tenemos que enriquecerlas. Pero yo quisiera partir desde el año 2000. Desde que entró Vicente Fox a la presidencia de la República, estuvo demandando reformas estructurales, y así nos aventamos desde 2000 hasta 2006. Llegó el presidente Felipe Calderón, y de 2006 a 2012 parecía hasta cantaleta, hasta el aburrimiento, hasta el aburrimiento. Desde el Banco de México, órganos internacionales, organismos de toda naturaleza, especialistas, nos decían las llamadas famosas reformas estructurales. No sé si sean estructurales, pero sí sé que cambian varios dogmas mexicanos y varios dogmas como el concepto de soberanía. En esta legislatura le hemos dado al país un nuevo ordenamiento jurídico, nuevas normas, una nueva estructura. Nosotros recordemos que incluso la gendarmería que hoy se conoce, la Secretaría de Seguridad Pública, antes la tenía Genaro García Luna, con todas las críticas que se le hicieron. Ahora
se recorre a la Secretaría de Gobernación, partiendo desde esa reforma hasta todo el entramado institucional, cómo funciona la administración pública, cómo se crean nuevos órganos autónomos o se consolidan, como el IFAI, cómo se modifica el IFE a INE, cómo se logran mayores reformas en el tema de fiscalización, etcétera, que hoy tenemos un México normativo totalmente distinto. Muchos dogmas, y lo repito, el tema de la soberanía nacional con la reforma energética se modifica. Todo el modelo de extracción de recursos naturales, gas, petróleo, petroquímica, aguas profundas, etcétera, se modifica en México. Entonces, esta legislatura es la mayor legislatura con reformas de, yo creo, que toda la historia mexicana. Estas reformas nos garantizan que va a ser eficiente. Es que ese es justamente el tema, y ahí voy contigo, Ruth, y es, en efecto, hay 11 reformas constitucionales, otras secundarias que ya han avanzado. En efecto, es una reivindicación, una promesa de más de una década sobre las reformas estructurales, pero hoy la pregunta, y sobre todo después de la entrevista en la que participó el presidente de la República con varios periodistas en el aniversario del Fondo, es un debate que ha ido creciendo en la opinión pública mexicana, y es el tema de la corrupción. Y de repente la pregunta es, a ver, ¿y vamos a poder, o son viables la aplicación, la eficacia de las reformas sin meternos al asunto, o dejando otra vez postergado, como ha sido tradicional, el tema de la corrupción? ¿Qué traen los grupos parlamentarios sobre eso? En la discusión que se tuvo con el grupo parlamentario del PRI y el Verde en conjunto, es uno de los temas prioritarios concluir las reformas del IFAI, la ley secundaria que tiene que ver con la transparencia. Y como bien lo dices, Pepe, de nada sirve hacer reformas estructurales que generen riqueza si no vamos a combatir la corrupción y vamos a actuar con transparencia. O sea, me parece eso fundamental. Y esto también trastoca un tema que tenemos pendiente, que es el asunto de la Procuraduría de la República, que se convirtió en Fiscalía, y que tenemos que hacer una serie de modificaciones, y que esto tiene que ver con combatir la impunidad. O sea, si vamos a cambiar las normas para mayor transparencia, tenemos que lograr ser eficientes en combatir la impunidad. Tenemos un 2% de delitos que se logran concretar en penas, y los demás, o sea, la impunidad es la base de la corrupción, y si no logramos cambiar las normas, pero aparte que los gobiernos apliquen con transparencia los recursos, y que esta riqueza que vamos a generar a partir de los nuevos instrumentos que nosotros nos hemos dado en el Congreso de la Unión, pues no vamos a poder avanzar mucho. O sea, ¿cuál es la diferencia? Leía un libro apenas de cómo se generan, o por qué algunos países son pobres y otros no. O sea, cómo se genera la riqueza en algunos países y en otros no se logra tener esa misma riqueza aunque estén colindando. Entonces, esta forma de actuar impune en lo oscurito y haciendo cosas que no se deben con los recursos que se van creando en un país, pues son la diferencia entre lograr que verdaderamente tengas una riqueza que se distribuya mejor entre los ciudadanos, a que tengas una riqueza que les sirva para que se enriquezcan unos cuantos y haya una mayor desigualdad social en la población, ¿no? Y ahí llama la atención, porque ha habido críticas importantes al presidente por no haber impulsado, no haber sacado su primera promesa de llevar a legislar una comisión anticorrupción. Fue de las primeras iniciativas que ofreció, pero también es un tema que parece como bastante natural a la oposición, y dentro del Congreso no hemos visto a los partidos de oposición empujar duro con este tema. ¿Por qué? ¿Es parte de la agenda? ¿Y qué traen? Yo creo que estamos cerrando el ciclo de reformas y estamos apoyando como mexicanos al gobierno de la República para que por fin haga que el país crezca. Es decir, el país viene creciendo desde el año 2000 alrededor de 1.5% anual. Y es un crecimiento vergonzoso con respecto a la potencia que tiene México. Entonces ya cerraremos ese ciclo de reformas. Yo me imagino que para diciembre ya estaremos en el Congreso pasando a otros temas. Necesitamos reformar el Coneval, que es básicamente el órgano que mide el desarrollo social del país o las políticas de desarrollo social, la agenda verde, las secundarias en materia energética. Tenemos nosotros pendiente una discusión del salario mínimo, que ahorita entraré en esa materia, y las reformas a salud, a seguridad social. Es decir, podríamos continuar reformando las instituciones hasta que acabe la legislatura. Sin embargo, la verdadera pregunta es, ¿estas modificaciones va a servir para que crezca México más y de mejor manera, para que sea eficiente, para que se sienta en el bolsillo de los ciudadanos o no? Yo hoy veo que estas reformas les faltan dos componentes. Número uno, voluntad política. ¿Y qué significa voluntad política, Pepe, Ruth?
los políticos van a dejar de instrumentar de manera sistemática la corrupción en las instituciones o no. Porque muchas de las instituciones mexicanas funcionan con una profunda corrupción. Se toca la reforma anticorrupción. Es un tema de fondo, es un tema importante, la voluntad política que haya. Y número 2, ¿vamos a elevar el salario mínimo o no? Es decir, ¿hay manera de que las normas funcionen solas, sin instrumentación, sin valor político, sin carácter político, pero también sin recursos para los ciudadanos o no? Yo veo que muchos de los mexicanos, e incluso muchos instrumentos, lo valoran. Los mexicanos son productivos, son atentos, son amables, son cariñosos, son muy trabajadores, son responsables, pero todos los mexicanos siguen, o cuando menos el 30% de los mexicanos tienen alrededor de 67 pesos diarios en su bolsa. Entonces, somos trabajadores y tenemos trabajo, aunque sea informal, pero no tenemos voluntad política, decía Fernando Zárate. Se necesita voluntad política del Ejecutivo, de la autoridad, para llevar a cabo las reformas, para sacarlas adelante. Y también sugería, o por lo menos lo pongo entonces yo sobre la mesa, si no fue así, compromiso, porque decía, le dimos todas esas reformas para que el país creciera, incluso dejando o postergando algunos temas, ¿no?, que eran fundamentales para la oposición. De alguna manera, hoy la oposición es corresponsable. ¿Cómo o qué es lo que esperas tú en términos de voluntad política y de corresponsabilidad en lo que resta de esta legislatura? Yo creo que voluntad política se ha demostrado por parte del presidente de la República y por parte de de todo el gabinete y quienes han estado al frente de las negociaciones, pero comenzando por el Pacto por México. Y yo esperaría que una de estas iniciativas que va a mandar el presidente, preferente, sea precisamente para el combate a la corrupción. Yo espero que así se pueda concretar, y por supuesto que aspiro a que la Comisión de Anticorrupción se integre por ciudadanos. O sea, que sea gente proba en el asunto de vigilar con ética, con un esquema de ética que sea también calificado por los ciudadanos como que tenemos confianza, es legítimo, vamos a saber de las cosas que se están haciendo bien, pero sobre todo las cosas que se hacen mal por esta comisión. Ojalá y que se pueda concretar. Yo esperaría que eso fuera una iniciativa de las preferentes que va a mandar el presidente. Y por supuesto, la corresponsabilidad, creo que nos toca al Congreso de la Unión ser también corresponsables, no solamente en otorgarle las herramientas, sino vigilarlo ahora. O sea, yo he hablado con mis compañeros y les digo, sí, ya hicimos todo esto, ya va a terminar la legislatura, pero aquí no termina nuestro trabajo, ¿eh? Nosotros tenemos que mantener una vigilancia constante de todo lo que otorgamos y ahora se cumpla conforme a que tenga que beneficiar a los ciudadanos y no vaya a concentrarse en una circunstancia que nosotros no esperamos, como en otros años ha pasado. O sea, ahora hay que vigilar que todo lo que se dio de instrumentos sea una herramienta para generar riqueza y pueda haber mayor combate a la pobreza. O sea, un real equilibrio. Aquí tiene que haber, y creo que ha habido un real equilibrio de poderes en términos de la pluralidad, Pepe, porque ahí en las reformas estructurales vimos manifiestas las conformidades e inconformidades de los partidos, en algún momento aliándose el PRD con el PRI para sacar alguna reforma y en otro momento el PAN con el PRI. Entonces creo que ha habido también una posibilidad de poder generar consensos o poder generar mayorías que le han permitido pues tener las reformas que se han otorgado. Entonces yo creo que ahora hay que vigilar, o sea, que el Congreso de la Unión fortalezca su posibilidad de ser un equilibrador del poder, pero sobre todo alguien que esté vigilante exactamente, o sea, señalando en dónde están bien, en dónde están mal las cosas que se están realizando a partir de estas reformas. Vamos por partes, Fer. Tú, a ver, una, ¿crees que haya voluntad política para entrarle al asunto de la corrupción? Una. Dos, ¿crees que una de las iniciativas preferentes que vengan sea de corrupción? Y tres, ¿crees que si fuera así salga? Yo creería en lo siguiente, y los ciudadanos están esperando. ¿El gobierno es eficaz o no es eficaz? Punto. Es decir, no le interesa a los ciudadanos si hacen y si venden con bombo y caravana una gran serie de reformas. Nos va a beneficiar en nuestra bolsa y va a ser un ciudadano con más capacidad adquisitiva, con más capacidad de gasto, con más capacidad de inversión. Las escuelas están mejor, tenemos más comida en la mesa, podemos ahorrar o no. Entonces, para ser eficaz se necesita ser audaz. Me parece que no ha sido la del presidente Peña y la del PRI, la firma del Pacto por México, un tema de corresponsabilidad política. Me parece que en primer lugar fue un tema de supervivencia,
porque a Felipe Calderón, sin firmar ningún acuerdo político de esa naturaleza, perdió todo el sexenio en un problema real de seguridad. Y número 2, me parece que fue un tema de audacia política del presidente Peña Nieto. Es decir, legitima su propio gobierno y reforma una serie de normas instrumentales necesarias para que eche adelante el gobierno. Entonces, pues es un presidente con audacia política. Nosotros requerimos desde el Congreso de la Unión evaluar lo siguiente. ¿Hemos sido eficaces? Por supuesto que hemos sido eficaces. Incluso nosotros afirmamos que hemos sido históricamente eficaces, la legislatura con más eficacia. Ahora, ¿necesitamos ser audaces políticamente? Sí. ¿Cuáles son nuestras vías políticas para ser audaces? Pues por supuesto que una de ellas es la fiscalización y la otra es hacer la política fina. Nuestros dirigentes nacionales de los partidos políticos tienen que tomar decisiones con más audacia. Debe haber un cumplimiento de un compromiso con la juventud. El movimiento Yo Soy 132 fue uno de los más importantes paradigmas que se rompieron hace un par de años. El tema con los intelectuales, con las clases medias y con los empresarios también. ¿Va a poner en orden el gobierno o no? ¿Va a permitir que siga moviéndose esos poderes oscuros que, a pesar de que modificamos las normas, se siguen moviendo? Por ejemplo, en Oaxaca el magisterio. Por ejemplo, en distintos estados la reforma educativa no ha sido aterrizada correctamente. Se requiere más voluntad y se requiere más audacia. Y en lo mismo va a ser la reforma energética. No es el modelo que nosotros quisimos, pero es el modelo existente. Lo peor que nos pudiera pasar es que el modelo no funcionara. A ver, yo por eso me la traigo contigo, porque si leo lo que está diciendo es, ha habido más audacia que voluntad política. No, yo creo que ha habido audacia política, pero sobre todo ha sido una visión de Estado. O sea, desde mi punto de vista, tenemos muchísimos sexenios intentando hacer reformas en donde estén incluidos todos los actores políticos y no se había podido. Y una visión de Estado quiere decir incluir a todos, pero sobre todo no pensar en lo inmediato. Y sinceramente hay muchas críticas respecto a que no tenemos ahorita los resultados en el bolsillo de los ciudadanos. Sí, yo también quisiera que eso sucediera. Sin embargo, lo sabemos bien y con el análisis de muchísimos países, un análisis comparativo de que este tipo de reformas te dan resultados no tan a corto plazo, a mediano plazo, pero que tiene alguien que hacerlo. Y los gobiernos no lo habían querido hacer. Muchos decían que lo querían hacer y que no lograban el consenso de las fuerzas políticas. Y hoy que se logró, no se estuvo pensando en qué me iba a redituar inmediatamente de ganancia política, sino cómo íbamos a lograr proyectar al país a un mediano plazo que tuviera expectativa de crecimiento, generación de empleo, precisamente para cumplirle a los jóvenes que han estado, pues, por generaciones esperando que también les llegue la justicia en términos del empleo y el combate real a la pobreza, o sea, el combate a la desigualdad. Entonces yo creo que hubo una visión de Estado que efectivamente va a tener muchas críticas en este corto plazo, pero que va a redituar a mediano plazo. Y eso ya lo veremos en las elecciones del 2018, porque puede decir la gente, ya veremos en las del 2015, pero las intermedias siempre han sido desgastantes para los gobiernos que están en la presidencia. Yo espero que este resultado que apenas se difundió en los medios de comunicación respecto a que el PRI tuviera la mayoría, se mantenga por una razón. O sea, a mí me gustaría que además de estas reformas estructurales se cumplieran otras, por ejemplo la del campo, otras reformas que se requieren en el país y que no va a dar tiempo en estos 3 años de concluirlas, y que tuviera una mayoría el PRI que le permitiera poner en la mesa otra vez a los actores para generar acuerdos y el presidente siguiera teniendo el respaldo que hasta ahorita ha tenido para lograr los cambios que nadie había logrado. Seamos sinceros, y hay que ser también generosos en reconocer quién pudo hacer las cosas y en qué momento no se pudieron hacer. Ahora, Ruth dice los cambios que se han logrado, refiriéndose a los cambios de entrada a las reformas constitucionales, que el propio Congreso dice son nuestras. ¿Hasta dónde, Fernando? La cuestión es si esos cambios también son del Congreso, ¿hasta dónde está comprometido o comparte el destino de los resultados? No solamente, digamos, como una responsabilidad del Ejecutivo, sino como parte de la responsabilidad del Congreso. Bueno, nuestra responsabilidad es modificar las normas y representar a la población. Nosotros estamos cumpliendo en ese término y la parte de un término constitucional. La parte del Ejecutivo es la parte de eficacia y de las políticas públicas, del diseño y de la implementación. Están implementadas las políticas públicas, incluso desde un punto de vista financiero. El presupuesto del año pasado fue histórico en la entrega de recursos al gobierno federal y sobre todo nos endeudamos o le permitimos una deuda responsable, pero al final del día es deuda, para que se aumentara el gasto social, para que se aumentara la infraestructura. Eso debió haber dado resultados de manera inmediata.
a los ciudadanos y no la tenemos. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué muchos municipios están haciendo hoy un reclamo severo? Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está guardándose el dinero. ¿Cuándo lo piensan gastar? ¿Cómo lo piensan gastar? Y en realidad, ¿cuándo piensa haber mayor crecimiento? Porque hasta ahorita yo entiendo que hay muchas reformas que sean a largo plazo, a mediano plazo, 5, 7, 10 años, que la energía va, que la luz va a bajar en 3, 4 años. Bueno, le pedimos paciencia a los ciudadanos, pero no le estamos pidiendo paciencia en que haya un clima de mayor seguridad, en que haya un clima en donde haya microempresas con muchísima más bonanza. Las verdulerías, fruterías, torterías y todos los negocios que alimentaban a familias enteras hoy han desaparecido. Entonces, nosotros lo que queremos, y esa es la parte de responsabilidad que necesitamos aterrizar, es el contrapeso del Congreso. Necesitamos presionar mucho más al Ejecutivo en sus distintas ramas, no exigiendo cuestiones que sabemos que son incumplibles, sino en realidad apoyar para que no cometa abusos de poder y para que las promesas que se hayan cumplido, que se ejerzan al día a día. Eso yo creo que tampoco va en contra del ahora sí tenemos herramientas, ahí está el Coneval y lo del Plan Nacional de Desarrollo, que también se cambió, que antes nada más éramos receptores y ahora vamos a ser participantes. Creo que también son cosas de fondo que se van a cambiar y van a dar bien buenos resultados. Yo creo que se complementan los comentarios, Pepe y Ruth, pero yo creo que la oposición, especialmente el PRD, tiene que actuar. Ha sido muy audaz, ha sido muy pragmático y ha sido correctamente pragmático, igual que el PAN. Bueno, yo creo que no hay persona más pragmática en el país que Gustavo Madero. Incluso no sé si excesivamente pragmática, porque pierde un grado de ideología muy fuerte ese partido, y nosotros estamos precisamente vía consulta popular pretendiendo mantener nuestra ideología firme, pero tenemos que ser audaces con nuestros candidatos. Por ejemplo, Ruth trataba el tema de transparencia. Los presidentes de ambas cámaras, hoy Barbosa y Aureoles, tienen en sus manos la transparencia de los congresos. ¿Van a cumplir los dos presidentes con los ciudadanos o no? Y en eso hago una reflexión. ¿Fue correcto o va a ser correcto y la ciudadanía va a responder a esa elección de las dirigencias nacionales y de los grupos parlamentarios que los dos sean presidentes de las cámaras? Debemos partir, porque ellos recae la gran oportunidad, siendo oposición, de cambiar ese paradigma de transparencia o de falta de transparencia. ¿Y tú crees que venga, Ruth? ¿Tú crees que venga? ¿Tú crees que si no, nada más estamos ¿tú crees que los liderazgos de la oposición hoy en el Congreso transparenten al Congreso? En efecto, es una de las cosas que está ahí. Yo quiero hablar por experiencia. O sea, no es posible que le carguemos la responsabilidad a los presidentes del Congreso la cuestión de la transparencia de las cámaras, porque también es un asunto de la Junta de Coordinación Política. O sea, los presidentes prácticamente son imagen y son el símbolo de la Cámara de Diputados y de Senadores, más ellos no intervienen en los asuntos de la administración de la Cámara. Eso te lo digo por experiencia. O sea, jamás en el año que estuve ejerciendo la presidencia de la Cámara tuve en mis manos la aprobación o no aprobación de un presupuesto, jamás. O sea, el presidente se sujeta a lo que la Junta de Coordinación Política manifiesta. Otro punto, el problema de la transparencia de los congresos, qué bueno que lo manejaste así, tiene que ver también con el desarrollo de la democracia en los estados. En los estados de la República, en el último análisis que yo había hecho de quienes tenían contralor interno de los congresos locales, solamente eran 8 congresos locales los que tenían contralor. Entonces, si el presidente se va a abocar, lo intenté yo, hacer una convocatoria con los presidentes de las cámaras de los congresos locales, no se puede, porque ellos cambian su periodo cada mes, nosotros lo cambiamos cada año en principio. Y segunda, hay una desvinculación, precisamente porque nosotros hemos estado generando mayores facultades centralizadas, ahí está el artículo 73 en detrimento del 124, y estos congresos locales no se sienten vinculados al Congreso de la Unión. Ese es un gran problema, porque nada más alzan la mano para decir sí o no de alguna reforma constitucional. Pues ahí lo tienen, ahí está otro pendiente, la democracia en los congresos estatales, la transparencia en todos ellos, en las deudas, el asunto de las deudas de los estados, pero a nosotros se nos acotó el tiempo, se nos fue ya rapidísimo como agua. Gracias a ambos, gracias Ruth Zabaleta, muchas gracias Fernando Zárate, diputados del Verde y del PRD, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7:30 desde la esquina de la información, y entre tanto, pásalo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.